Buenas tardes, mis amados hermanos y oyentes que a través de este medio pueden escucharme, ya que este tiempo hemos dedicado netamente a escudriñar la palabra de Dios, ya que por ella dice su palabra, por la falta de conocimiento de la palabra muchos se extravían, muchos se pierden, muchos mueren. Y justamente hablaba el profeta, el Señor, a través de a su pueblo, a través de este profeta, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y vivimos en una época tan triste y tan lamentable, porque el pueblo de Dios muy poco lee la Biblia. No le gusta darle un tiempo a la lectura de la palabra. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Hoy vamos a ver un caso muy especial, un caso muy glorioso y muy poderoso de Dios, que nos va a hablar acerca de uno de los milagros que Dios ha hecho en la tierra a través de Jesucristo. Por eso le invito a usted en este momento a orar conmigo para que Dios nos abra el entendimiento, nos bendiga y nos fortalezca nuestro corazón y nuestra fe, porque como seres humanos muchas veces desfallecemos en la fe, dudamos por las circunstancias que nos ponemos a pensar, vemos nuestra realidad, nuestra condición humana, nos vemos humanamente, pero no vemos más allá en el campo espiritual, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y llega el hombre un momento de desesperación, de angustia, de calamidad, de desierto, de decepciones. El hombre llega a sucumbirse hasta en los vicios por causa de las pruebas, por causa de una decepción, que Dios no lo escuchó, que Dios no lo atendió, que Dios no lo oyó. Pero dice la Biblia que todo tiene su tiempo y su momento, según Eclesiastés. Le invito a usted a orar en esta tarde, que Dios le bendiga. Padre bueno, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Tú eres el grande, el supremo, el todopoderoso, el altísimo, Señor, que sabes el presente, el pasado, el futuro del ser humano. Mi vida, Señor, mi familia, mi hogar, mi casa, en tus manos, adorado Dios. Señor mío, en esta hora te pido en el nombre de Jesús que use mi vida, mi boca y mi pensamiento y mi ser, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, sea que hablando lo necesario, lo exacto, Padre mío, para cada alma, para cada vida que escucha a través de este medio. Señor, soy barro en tus manos, polvo de esta tierra. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra, que corra como río de agua viva en nuestro interior, y danos fuerza, aliento, ánimo para seguir luchando y para salir vencedores de estas diversas pruebas, escaseces, Señor, necesidades, enfermedades o la condición en que nos encontremos. Ábrenos, Señor, el entendimiento, limpia nuestros ojos para ver tu gloria, Señor. No mirando atrás, al costado, a derecha o izquierda, sino solamente a ti, en el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre mío. En el nombre de Jesús te lo pido, dame sabiduría, inteligencia, entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, que toda la gloria sea para ti, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Pasaje en el Evangelio, libro del Evangelio, cartas, alabado sea Dios, en uno de los evangelios que el Señor inspiró a sus discípulos, en Marcos. Vamos a ver un hecho trascendental de un milagro de Dios. Muchas veces nosotros como seres humanos nos quejamos, y es cierto, no le digo que no me ha pasado, también me ha pasado, que oramos a Dios cuando tenemos una escasez económica o una necesidad económica o una enfermedad en nuestro cuerpo, nuestro familiar, en nuestro hijo, nuestra hija, vecino, vecina o algún familiar que amamos, que nos conmueve. Y en vez que nos humillemos y busquemos más de Dios, comenzamos a tomar decisiones
y acciones negativas. Aleluya, sin consultar a Dios por las correctas. Desesperados en un momento, angustiados, atribulados por un momento, en vez de ir y mostrarse delante de Dios y humillarnos y arrodillarnos y postrarnos a Dios para pedir ayuda, tomamos otras iniciativas. A los brujos, hechiceros, cartomancios, macumberos, gente, hermano, endemoniada, instrumento del diablo, que en vez de llevarnos a la presencia de Dios, nos hacen creer en cosas que no agradan a Dios, en imágenes, en estatuas, aleluya, instrumentos de palo, de madera, que no son de Dios, en brebajes, en muñecos, gloria al nombre, hasta muchas veces se paga para asesinar, para matar a alguien que nos estorbe en el camino, alguien que está ahí haciéndonos daño tal vez, o haciendo daño a la familia. Se paga por unas conductas equivocadas, erróneas, de maldad. Pero más vive el nombre de Dios, porque Dios vive, porque en esta tierra solamente dos seres gobiernan: nuestro Dios todopoderoso, que el universo está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, y el diablo, que el Señor lo reprenda, que siempre está imitando a lo de Dios. Hermanos, tocar este tema de la necesidad que usted pueda pasar y que todo ser humano pasa en un momento de su vida, en un tiempo, o tal vez constantemente, y decimos: Dios no me escucha, Dios no me oye. Eso es lo que el enemigo nos hace pensar. Eso es lo que vemos, nuestra condición nos hace ver de que no sucede nada. Oro, ayuno, diezmo, vigilo, y no hay respuesta. Una de las formas que Dios trabaja en la vida del ser humano, en tu vida y en mi vida, es a través del silencio. Pareciera que no hay una respuesta de Dios, que nadie ni Dios te puede escuchar ni ayudar. Entonces el hombre se inclina hacia los vicios, la droga, el alcohol, la prostitución, el robo, la extorsión, el sicariato. Se encierra en estos vicios, en estos actos delictivos, con la finalidad de obtener algo que en el momento que él pidió no fue atendido por Dios. Por eso vemos hijos de pastores delincuentes, asesinos, sicarios, aleluya, de ministros delincuentes, asesinos, sicarios, ladrones, estafadores. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque se desesperaron un momento, un tiempo, y dejaron de creer a Dios, y se fueron a creer más a lo que el diablo les engañó y les engaña, diciendo que Dios no escucha, Dios no oye, Dios no atiende. Pero dice su palabra que Él es un Dios que está atento a oír a los justos el clamor y la oración, y que Él hace salir su sol para los buenos y para los malos. A pesar de la maldad del hombre, Dios te ama. Dios te ama. Pero ¿qué es lo que no permite que el ser humano crea en Dios? Es su condición. Es su condición. Hogar destruido, una familia destruida, sin afecto, sin amor, implacables, rebeldes, contumaces. Alabado sea el nombre del Señor. Decepcionados de la vida, decepcionados de Dios. Y todo lo malo que le ha pasado, siempre tiene a alguien a quien culpar. En este caso, muchas veces suele ser nuestro Dios Todopoderoso. Por la ignorancia, que no sabemos cómo es y quién es Dios, toda la culpa de lo malo lo echamos a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando muchas veces la falta o la carencia o la necesidad que pasamos es por propósitos de Dios. Mire,
Estoy en un tiempo de recreación laboral y Dios ha puesto en mi corazón poder transmitir estos mensajes de la palabra en el Evangelio de Marcos. Tal vez usted ha estado un momento sin trabajo y está pasando necesidad económica que no hay para la casa, para los hijos, porque cuando hay niñitos, hay bebés, aleluya, y no hay para la providencia en el caso del esposo a la casa, muchas veces conlleva a tomar decisiones incorrectas, caminos torcidos hacia lo malo, robando, matando, estafando y todo lo malo con la justificación de decir, lo hice porque no tenía que comer, no tenía que llevar un pan a mi mesa, a mi casa, a mi hogar. El enemigo muchas veces está tramando, está esperando la oportunidad, aleluya, de tu prueba para tentarte. Dice la Escritura que el Señor, después de haber ayunado, aleluya, fue llevado por el enemigo al desierto para ser tentado por Satanás. Pero sin embargo, dice la Escritura que mientras Satanás lo tentaba a Dios, a Jesucristo, al Hijo del Dios Altísimo, Él le respondía con la palabra. Porque el cristiano tiene que leer la palabra, comer la palabra, para poder contrarrestar a lo que el diablo, usando personas, vidas, hasta el mismo demonio se te presente, engañándote o queriéndote engañar, tú le respondas con la palabra de Dios. Porque lo que dice la Biblia, esta palabra, es verdad. Es verdad. Muchos consejos hay, muchas opiniones hay, que una persona, un amigo, una amiga, un familiar, un hermano, un pastor, te puede dar, aconsejar humanamente. Y pueden ser equivocados, erróneos en tu decisión. Pero el verdadero consejo, el que nunca se va a equivocar, jamás se ha equivocado, es Dios a la luz de su palabra. Aquí hay sabiduría. Santiago lo dice, el que te falte sabiduría, de entendimiento, pídala a Jehová Dios. Si no entiendes esta palabra, dobla tus rodillas a Dios y pídele a Él, clámale que te dé el entendimiento. Y Dios te da el entendimiento de su palabra, la comprensión de su palabra, de la palabra de Dios. Dios es un proveedor por excelencia, es un Padre fiel. La Biblia nos narra que Él hace salir su sol para justos e injustos. Él alimenta a las aves del campo, que no trabajan, que no cosechan, ni ciegan, solo recogen su alimento. Pero ¿qué hay detrás de este misterio de nuestro Dios con reacción o con la actitud hacia los pajarillos? Los pajarillos, usted se levanta a 3 de la mañana, 4 de la mañana, lo único que ellos saben hacer es cantar con sus silbidos y están adorando a Dios. Esa es la función del día a día que ellos hacen. Por eso que cuando ellos comienzan a ver la claridad de la luz, del rayar el alba, ellos solamente se levantan ¿a qué? A adorar a Dios, alabar a Dios con sus silbidos. Bendito sea el nombre del Señor. Y desde ese momento que ellos hacen en gratitud a Dios, porque ellos no tienen raciocinio, pero como son animalitos, su intuición, que no tienen raciocinio, les conlleva a alabar a Dios, a su Creador. Si ellos que no tienen la capacidad de razonar, lo hacen, ¿cuánto más nosotros como seres humanos alabar el bendito nombre de Dios? El bendito nombre de Dios. El hombre muchas veces es malo, es cruel con Dios, le da la espalda, cuando lo único que Dios quiere es ayudarnos. Y vamos a ver uno de los milagros de Dios en cuanto a la abundancia, en cuanto al suplicio de Dios, a la providencia de Dios,
en un tiempo de escasez, en un tiempo de necesidad, en un tiempo de prueba. Vamos a ver la gloria de Dios en este libro de Marcos, el Evangelio, capítulo 6, versículo 30. Gloria al nombre de Jesús. Y nos narra la Escritura, dice así: la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada, muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dale vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces, es decir, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Alabado sea el nombre del Señor. En este pasaje de la Biblia nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo, Él siempre predicando el Evangelio, la palabra nueva, la palabra de Dios, la buena nueva de salvación a toda la humanidad, porque Él no hace distinción de personas, de sexo, de tamaño, de edad, aleluya. No hace excepción de personas. Pobre, rico, para todos es la palabra de Dios. Él se encuentra en un acto de predicación y mucha gente le seguía. Gente que caminaba días, kilómetros, con la necesidad en su corazón, el hambre de recibir la palabra de Dios a través de Jesucristo. El Espíritu mismo daba testimonio a través de Cristo que lo que Él predicaba, enseñaba, hablaba, sanaba, hacía milagros, era verdadero, porque el que convence al mundo, al ser humano, de todo su condición que se encuentra, es el Espíritu Santo, y la palabra es el Espíritu de Dios. Por eso que en esta hora la palabra va a escarbar tu corazón, tu condición, como te encuentras. Si estás firme en el Señor, si dudas de Dios, estás prosperado en Dios, o estás esperando una bendición solicitada, pedida a nuestro Dios Todopoderoso. La Escritura nos narra que nuestro Señor Jesús está predicando fervientemente. Y se le acerca uno de los discípulos, y era la hora tarde ya. Habían personas, más de 5,000, porque solamente aquí habla 5,000 hombres que dio de comer, pero también había mujeres, habían niños.
Entonces uno de ellos se acerca y le dice: Maestro, despide ya a la gente. En la actualidad, en estos tiempos, se han levantado congregaciones que le dan órdenes a Dios, como pasó con uno de sus discípulos. Le dijo al maestro, al dueño del universo, al rey de reyes, al dueño de su vida, de este discípulo, y de mi vida y de tu vida, dale órdenes. ¿Se imagina? Cuánto orgullo, cuánta vanagloria, cuánta insensatez del hombre de querer tratarlo a Dios de tú a tú. Cuando Dios debemos inclinarnos y guiarnos y conducirnos hacia Él con respeto, con consideración y humillados ante Él. Pero muchos dicen ahora: yo soy el profeta de Dios, yo soy el pastor, a mí nadie me dice nada, yo soy el evangelista, yo hago milagros. Todo el hombre dice yo, y yo. Llenos de orgullo, de soberbia, de arrogancia. No permiten ni aceptan un consejo de un hermano, tampoco un consejo de la palabra, porque han salido de un instituto teológico, una universidad teológica, porque han leído la Biblia de tapa a tapa tal vez, y ya se sienten más que Dios, saber más que Dios. La Biblia dice: el que se cree ser algo, hágase ignorante, como que si no supiera nada. Porque nosotros nunca dejamos de aprender. Siempre aprendemos algo, aleluya, cada día. Hasta de una hormiga insignificante aprendemos, porque Dios nos da el entendimiento para poder aprender de la creación de Dios. Este hombre le dijo al Señor, al autor de la vida, al dueño del universo y de la tierra donde estaba pisando también: despídelo, dijo, para que vayan a los campos y aldeas alrededor y coman pan, pues no tienen que comer. Mire, hermano, muchas veces ya se perdió ese respeto de dirigirnos a Dios, a las cosas de Dios, a la casa de Dios. Se entra como cualquier casa, como un chiquero, como si fuera una discoteca, como si fuera un salsódromo, como si fuera, aleluya, un club social de entretenimiento. Ya no hay respeto en la casa de Dios, en el altar de Dios. Ya no hay respeto. A Dios ahora lo ordenan que sane, cuando el único que debe, aleluya, recibir órdenes somos nosotros, sus hijos, obedientes a su palabra. Pero hombres, porque tienen un título, ya se creen dioses superdotados, supercapaces, y tergiversan el evangelio, la sana doctrina, ponen enseñanzas de hombres carnales, diabólicos, destructivos, impiadosos, sin testimonio, conductas reprochables, incapaces. Porque el siervo de Dios tiene que demostrar la compasión, la misericordia y la humildad en su vida. Cuando no hay esto, muchos usan la cortina de la hipocresía, la apariencia solamente de que son mansos, pero por dentro son lobos rapaces, destructores, gente que solamente piensa en su bolsillo, avaros, adúlteros, fornicarios, sin piedad. Exigen a la iglesia, ponen cargas. Ellos no hacen nada. Ellos no mueven un dedo siquiera. Son fariseos, sepulcro blanqueado, generación de víboras, hipócritas, son mentirosos. En vez de hablar la verdad, apañan la verdad, mezclan la verdad con lo profano. Pero un día Dios se encargará a esas personas que Dios les permitió estar un momento arriba, en un altar, en una iglesia, en una casa dirigiendo. Dios los demandará de todo lo que les ha entregado. Por eso es que el Señor siempre nos dice en su palabra que debemos amar justicia, obedecer su palabra y no usarla para nuestro beneficio propio, para nuestro provecho. Dios dice en su palabra que tu maldad te va a alcanzar, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si estás en una condición deplorable, usando la sana doctrina, la palabra de Dios para tu beneficio propio, para lucrarte con aviones, carros,
cuentas bancarias, oficinas, para tu beneficio propio y menos para la obra de Dios. Esa maldad que estás actuando un día te va a alcanzar. Un día esa desgracia va a venir a tu vida. No porque yo soy malo, porque te lo digo con maldad, no. Sino porque la Biblia lo enseña que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Lleno de odio, de amargura, de rechazo, de desprecio. Sin piedad al prójimo, sin amor al prójimo. Pero una de las características que identificaba a Jesús era la compasión. Por eso que todavía los discípulos no había esa piedad. No había. Y le ordenan al dueño de la piedad, al maestro de la vida: despídelos. Ellos no pensaron en que esa gente cuánto tiempo caminó en ese sol, en ese desierto, para escuchar la palabra, porque tenían hambre de la palabra. Ahorita en la actualidad hay más pastores, aleluya, que no les interesa las almas, solamente les interesa lo que traen las almas. Más se preocupan en el diezmo, en que traigan el diezmo a la iglesia, en cobrarte, en sacarte plata. Si eres empresario, están ahí apegados, aludidos como sanguijuelas, para exprimirte todo el dinero, para sacarte el dinero, con la apariencia que son los pseudos pastores ungidos, que el Señor los reprenda, hijos del diablo. Son tiempos difíciles. Abre los ojos, iglesia, el Señor. Abre los ojos, hombre de Dios. Abre tu entendimiento. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, en santidad, donde te prediquen la palabra con santidad, de pecado, de juicio, arrepentimiento y salvación. Ahí es la sana doctrina. Pero donde solamente te hablan de comer, de glotonería, de banquetes, de ropa, de plata, de oro, de dinero, de prosperidad, ahí no está Dios. Es cueva de ladrones, cueva de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero en este pasaje de la Biblia, Dios nos impulsa a que volvamos a creer en Él en un momento difícil de economía. Porque estas personas venían a recibir la palabra, como tú puedes estar yendo a una iglesia escuchando la palabra y gloria a Dios en la iglesia y aleluya, y sales, vuelta sales derrotado, fracasado, con la deuda, con la mañana que vas a comer, no tienes trabajo, no tienes dinero, los hijos piden, la familia pide, aleluya, personas enfermas. Pero en la iglesia muestras una apariencia de gloria a Dios, aleluya, hablas en lenguas, profetizas, y sales de la iglesia y te saca la verdadera careta de ruina y de fracaso. ¿Por qué? Porque no eres sincero, sincera con Dios. Llevas una doble vida de apariencia solamente. En todo tiempo hay que ser iguales, transparentes ante Dios, porque Dios nos conoce. Yo puedo tener una ropa, pero Él que está arriba en los cielos conoce lo de adentro que pienso y que siento y lo que estoy externamente vestido. Él me mira desnudo, prácticamente para Él no hay nada oculto. ¿Qué puedo esconder yo delante de Dios? ¿Qué puedes esconderle a Dios? A mí me puedes mentir, al pastor, a la iglesia, al hermano, puedes mentirle, pero no a Dios. No a Dios. A Dios jamás podremos mentirle. Jamás. Y a Dios lo que más le indigna de un creyente, de una persona, es la hipocresía. Hipócritas. Porque teniendo la autoridad en la iglesia, un diaconado, un pastorado, un líder, en la iglesia muestran una apariencia de santos, pero en la casa son destructores. En los vecinos peleando, en la familia destruida, participando en las cosas del mundo, borracheras, cumpleaños, fiestas paganas, sembrando para las obras del diablo, películas pornográficas, aleluya, escuchando músicas mundanas, rock, salsa, perreo, reggaetón, etc. Diciendo aleluya, o sentimentales, como le llaman, románticas, iguales. Todo concierne a la voz subliminal del diablo, que el Señor reprenda. Por eso estas cosas Dios abomina delante de Dios. Pero vemos en una condición como este pueblo estaba escuchando la voz de Dios a través de Cristo. Y llegó un momento que tenían hambre.
Y Jesús responde a estos discípulos y le dice, ustedes tienen de comer. El Señor, decíamos, pero tenemos solamente 200 denarios. Nada más. No tenemos mucho. ¿Acaso que con esto se va a poder comprar tanto alimento y pan para poder darle de comer a toda esta gente? En su mente, ellos no entendían lo que Dios quería mostrar, hablar. Por eso muchas veces tu mente no es la mente de Cristo. Tu pensamiento es limitado, la de Dios es ilimitado. Por eso muchas veces la mente reprobada es aturdida. Tenemos que pedirle a Dios que nos renueve. Señor, renueva mi mente, hazme verte a ti, tu gloria. Hazme ver las escrituras, aumenta mi fe, aumenta tu grandeza en mi mente, en mi corazón, para poder verte así. Dios fiel, Dios verdadero, Dios grande y poderoso. Renueva mi mente, Señor. No haber más grande mi necesidad, mi pecado, mi dolor, mi enfermedad. No verlo más grande que a ti, Señor. Sino a ti, tú eres más grande que todo aquello que me esté pasando, sucediendo. Y estas personas, con esa necesidad y esa hambre, Jesús cuando te mira con ojos de piedad. Él no te ha abandonado. Él no me ha abandonado, no abandonará a nadie, a sus hijos que creemos en Él. Porque dice la Biblia que aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel. Aunque tú le hayas fallado, Dios sigue siempre de tu lado. ¿Por qué? Eso se llama el amor, la compasión de Dios. Aunque no me merezca esta camisa, esta casita, estos hijos, esta esposa, pero por su gracia soy bendito. Me ha dado la capacidad de hablar de esta palabra. Antes que hablaba pornografía, mujeres, hoteles, borracheras, fin de semana, traiciones, engaños. Aleluya. Solamente hablaba esas cosas. Pero ahora predico la palabra de Dios, porque Cristo vive en mí, ha hecho en mí una nueva criatura. Ya no fumo, ya no bebo, no robo, no extorsiono, porque Cristo ha cambiado eso en mi corazón, en mi ser. Solamente hay luz en mi vida. Cristo vive en mí. Muchas veces el enemigo ha querido quitarme de esta tierra, desaparecerme, pero Dios no ha permitido, porque todavía me mantiene con vida para hablar de esta palabra, de su palabra. Somos instrumentos de guerra en sus manos, somos de poder, de autoridad y de dominio propio para glorificar y honrar el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hace de nosotros nueva criatura. El estiércol, el barro, la inmundicia, la pestilencia que éramos antes, Él nos hace nuevas criaturas. Y nos da una nueva vestimenta, un remiendo nuevo. Por eso que Él renueva nuestras vestiduras, nos da nuevas fuerzas, nos hace hermosos delante de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. No te sientas feíto, feíta. No. Dios no crea seres humanos feos y feas. Dios crea a los seres humanos hermosos, porque dice la Biblia en el libro de Génesis 1:28, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza de Dios. Y Dios no es feo, Dios es hermoso, maravilloso. La Biblia dice que Él es esplendoroso, es glorioso, es bello. Bendito sea el nombre del Señor. Y somos imagen de Él en todo aspecto, porque nos hizo el Señor. Pero vemos uno de los atributos del carácter de nuestro Señor Jesucristo, de la piedad. Se compadeció de la gente y de las personas que estaban con Él allí. Entonces le preguntó a sus discípulos, vuelve a ellos para hacerlos reflexionar y decir, oye, Juan, Pedro, Mateo, tú te encierras en esa poca dinero, en ese poco economía que tienes ahí, piensas que eso es tu apoyo, ese es tu sustento, esa es tu fuerza, esa es tu capacidad, que no te va a faltar nada porque tienes dinero. No, mentira. Mientras tengas millones de oro, plata en tu vida, en tu ser, en tu ser, el hombre cuando no tiene a Dios siempre le falta, tiene hambre y sed de la presencia de Dios, de la paz de Dios. Puedes tener joyas, dinero, riquezas, oro, plata, todo el oro del mundo, todo puedes tener, pero no tienes a Dios en tu vida, no tienes a Cristo en tu corazón,
Jesús dijo bien claro en San Juan 3. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús dijo bien claro, yo soy. El que cree en mí no verá la muerte ni el juicio de Dios, sino la vida eterna. Entonces Jesús siempre nos daba la promesa firme de que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro medio, no hay otra forma. No es el dinero, no es la joya, no es la plata. ¿Por qué? Porque son parte exteriores del ser humano. Esa es parte terrenal, metal, material, que se acaba. Pero lo que el Señor nos da a nosotros, los que hemos creído en Él, lo que hemos recibido, abierto nuestro corazón para recibirle a Él, a nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz y vida eterna. Una esperanza viva en Cristo Jesús. Y estos hombres no habían entendido todavía estas cosas, porque todavía no eran abiertos su entendimiento. Ellos pensaron, dijeron, bueno, solamente hay 200 denarios, no va a alcanzar para tanta gente. Pero Jesús, como siempre es el maestro de maestros, nos da lecciones nuevas y les dio una gran lección. Le dijo, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? Ellos respondieron, tenemos solamente 5 panes y 2 peces. Muy bien, dijo, dio la orden a nuestro Señor Jesucristo. Ordenen a todos en grupos de 100 y de 50. Y fueron y ordenados de grupos de 100 y de 50. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó su mirada al cielo y oró y los bendijo en el nombre de Jesús y comenzó a repartirles a todos. Usted dirá, ¿pero cómo hizo eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que con 5 panes para 5,000, 2 peces para 5,000, más de 5,000? ¿Cómo es eso, hermano? Ahí viene la respuesta de Dios. Lo que para ti es imposible, Dios lo hace posible todas las cosas. Porque tu mente es pequeña, es corta, pero Dios es grande, es glorioso. Por eso, cuando nosotros escudriñamos, estudiamos las características, el poder de Dios, el mover de Dios, cómo Él se mueve, pues nuestra mente se va engrandeciendo allí, se va renovando y nos vamos expandiendo, sumergiendo en el Espíritu para poder ver cómo es que Dios se mueve en su magnificencia. En su magnificencia el Señor se mueve. Es más, Dios está aquí a mi lado. Muchas veces uno humanamente dice, no veo. Pero dice su palabra que donde están 2 o 3 congregados, o Él clamándole al Señor, hablando de Él está en medio de nosotros. Está en medio de ti. ¿Por qué dudas? Muchas veces piensa uno, no es que falta un hermano, es que no vienen los hermanos a la iglesia, es que no viene la hermana a la iglesia porque no viene. No. Te desesperes, Dios siempre está contigo. El problema es que no es que no vengan los hermanos, el problema es que tú desconfías de que Dios está allí donde estás tú, invocando su nombre. Él dijo bien claro a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Estará contigo Jehová, de esa promesa. Solamente esfuérzate y sé valiente, le dijo. Y esas personas, en la ignorancia tal vez, se esforzaban por escuchar la palabra. Y en el esfuerzo está la bendición de Dios. No desmayes, no dudes. Dios está ahí de tu lado. Está contigo. Espera un poquito. Aunque la visión, aunque la respuesta a la promesa de Dios tardare, espérala. Porque de que viene, es palabra de Dios, promesa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y le vino a estas personas. Mire, le vino. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que este pan con estos peces alcanzó para todas esas 5,000 personas y sobró hasta 12 cestas llenas de eso. Aleluya. Sobraron. 12 cestas sobró. Llenas. Pedazos. Recogieron las sobras. Sobraron hasta para regalar, hasta para repartir nuevamente. ¿Ve? Entonces cuando uno espera en Dios,
Hay respuesta de Dios. No te desesperes. Espera. El salmista dijo bien claro: pacientemente esperé en Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No dudes, confía en Dios. Confiemos en Dios. Lo que estás pidiendo a Dios, rogándole a Dios, espera. Sigue confiando, pero no haga las cosas malas. Sigue haciendo lo bueno. Aunque muchos te paguen mal, sigue haciendo lo bueno. En Apocalipsis, el último capítulo dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Pero el que es justo, practica la justicia todavía. Pero dice el Señor en su palabra que a lo uno y a lo otro Dios lo juzgará un día en su tiempo. Así que no te desesperes. Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No te va a faltar nada, hermano. No dudes. Confía. Levántate. Glorifica el nombre de Dios. Sigue clamando, sigue orando. Sigue adorándole. Sigue enseñando, sigue predicando, sigue evangelizando. Sigue tocando puertas, sigue orando por los enfermos. Sigue visitando las cárceles. Sigue en los hospitales. Sigue levantando obras misioneras. Levántate. No te detengas. Sigue adelante. Levántate. Tú tienes la capacidad de Dios, el poder de Dios en tus manos, en tu lengua. Desátalo, ponlo por práctica, ponlo por obra, porque Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Alabado sea el nombre del Señor. Que nuestro Dios Todopoderoso te bendiga. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Toda tu familia, tu descendencia, tus hijos, tu hogar, tu casa, tu canasta, tu economía. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Por la palabra de Dios que me permite bendecir a mi prójimo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hasta aquí hemos culminado. Oremos. Padre bueno, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir esta palabra. Y te ruego que sea de mucha edificación, mucha ayuda para aquellas vidas y personas que estén pasando esta condición de necesidad y de carencia. Dale la fuerza para mantenerse firmes en lo que están esperando, Señor. A no irse a lo malo, sino mantenerlos firmes en lo recto, en lo correcto, Padre mío. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, que están guardándose en santidad, que no están permitiendo la corrupción, el cohecho en sus vidas. Padre mío, levanta nuevos guerreros, fervientes y valientes, guerreras, fervientes y valientes, Señor, para el campo misionero, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, por el pan de cada día, el agua, el aire que respiro. Padre mío, muchísimas gracias. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la oración. Muchas gracias, Padre. Bendigo esas vidas que escuchan a través de este mensaje, Señor, tu palabra. Porque no soy yo, tú eres el que haces las cosas en todo ser humano, en la tierra, en el cielo. Tú eres el grande, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos, amigos, oyentes, y la paz de Dios sea con todos vosotros. Hasta una nueva oportunidad. La paz de Dios sea con ustedes. Amén. Dios les bendiga. Shalom, shalom.